Queridos todos, ¿son importantes los dones del Espíritu Santo para nuestra vida espiritual? ¿En qué sentido? ¿Cuánto? ¿Hay alguna virtud que sea más importante que los dones? De esto hablaremos en este nuevo episodio de la quinta semana de los ejercicios. Comencemos como siempre haciendo lo que debemos hacer en todo momento, si podemos, si llegamos a ese gran estado de unión con Dios, que es estar en oración. Y recemos entonces, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Bien, estamos en los días de Pentecostés, pero aunque si ves este video después de Pentecostés, el tema del Espíritu Santo es importantísimo, obviamente, y los dones del Espíritu Santo son algo también del todo importante en nuestra vida espiritual, y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta charla, en esta nueva como plática de esta quinta semana. Pero para hablar de los dones del Espíritu Santo tengo que como que repasar algunas cosas. Quizás ya las sepas y te aburran un poco, pero son necesarias porque si no las sabes no se va a entender de qué voy a tratar. Y finalmente diré alguna cosa que sinceramente no la tenía presente leyendo Santo Tomás, el artículo 8 de la cuestión 68 de la prima secunde. Me fue una novedad muy grande y es lo último que comentaré con respecto a la relación con las virtudes, los dones con las virtudes. Pero bueno, vamos a recordar algunas cosas importantes. Primero, recordemos la diferencia que hay entre lo natural y lo sobrenatural. Lo natural tiene que ver con esta vida nuestra, la capacidad que tenemos de movernos, de pensar, de querer, de sentir, plano humano natural, ¿sí? Bien, cuando recibimos el bautismo, recibimos la vida sobrenatural, la vida de la gracia, que es la vida de Dios en nuestra alma, participación de la vida divina. Hay una diferencia abismal como entre Dios y nosotros, entre esa vida que recibimos en el bautismo y la vida esta, natural. Por eso vale la pena perder la vida 1000 veces antes que perder esa vida de la gracia. Por eso vale la pena morir antes que pecar. Y de ahí el martirio, por ejemplo. ¿Sí? No estoy diciendo ninguna cosa que sea tan difícil de entender. Por ahí nos puede costar obrarlo, pero ahí tenemos que apuntar, al menos tenemos que tenerlo claro. La vida de Dios en mi alma vale muchísimo más. Porque es Dios. Dios vale mucho más que esta vida. No es que yo me pierdo, me voy al cielo directamente. Lo que estoy perdiendo es esta unión de cuerpo y alma y lo pierdo por un tiempito hasta que resucite. Y entonces en el bautismo recibimos la gracia, la vida de Dios en el alma, la vida de Dios unitrino, y también junto con eso recibimos lo que se llama el organismo sobrenatural. Así como en un óvulo fecundado o en un bebé, ¿no? Existe todo lo que implica un ser humano, nada más que tiene que desarrollarse. Así también, siempre haciendo una analogía, este organismo sobrenatural que recibimos en el bautismo, está todo lo que nosotros necesitamos para llegar a la perfección de la vida cristiana, para llegar a la santidad. Sí, bueno, y así entonces, ¿qué recibimos ahí? Recibimos las virtudes sobrenaturales infusas, los dones del Espíritu Santo. Bien, pero antes de hablar, y por eso digo que tengo que repetir varias cosas, no sé si repetir, pero sí como repasar cosas que más o menos las hemos dicho en los ejercicios, pero nunca creo que las tratamos así in extenso. Bueno, hablamos de virtudes recién. Digamos algo, ¿qué es una virtud? Una virtud es un hábito, ¿sí?, operativo que nos hace hacer obras buenas. Un hábito, una disposición para obrar de determinada manera. Si es una disposición para obrar de determinada manera buena, es una virtud. Si es una disposición para obrar de determinada manera mala, es un vicio. ¿Sí? Hábito, ¿sí?, como costumbre, pero es más que eso, es una fuerza. La virtud, una fuerza para el bien. El vicio, una fuerza, una debilidad, si quiere, para el mal.
Sí, decía Aristóteles, ser virtuoso es una gran obra, pero por otro lado, la virtud también es parte de nuestra vida, así como nosotros tenemos hábitos más operativos, pero que no son morales, que decir que no nos hacen más buenos o menos buenos, como por ejemplo caminar es un hábito, hablar es un hábito. Por repetición de actos hemos aprendido a caminar y ahora lo hacemos de manera habitual, no tenemos que pensarlo mucho. Así también el caminar, hablar, así también las virtudes ya en el plano moral, por repetición de actos buenos se hace una virtud. Sí, así como si yo con el dedo pudiera decir en este escritorio hacer 1, 2, 3, 10, 15, le termino imprimiendo en la forma del dedo, dejo primero una marca, después saco la pintura, así. Así mi inteligencia y mi voluntad, que dominan despóticamente no, sino políticamente dominan mis pasiones y demás, van imprimiendo un modo de actuar y se va haciendo una virtud. El apetito irascible, el de los placeres, el concupiscible de los placeres, el irascible, el del bien arduo, se va ordenando, se va haciendo virtuoso y va haciendo que las obras sean ya más fáciles de realizar, más ágiles, más deleitables. Eso produce la virtud. Entonces nosotros podemos tener virtudes al nivel humano, y debemos tenerlo, y la gracia nos ayuda para eso. Recordemos que la gracia sana la naturaleza y la eleva. Voy a poner ejemplos, todos los ejemplos que voy a poner son bastante sencillos, disculpe si no son los mejores. Si yo estoy acostumbrado a comer 3 platos, y realmente con uno me alcanzaría racionalmente, ¿sí? Eso a nivel humano, yo tengo que mi prudencia, que es la virtud más excelente de las virtudes morales, ¿sí? Las virtudes morales se dividen en 4, o sea, las virtudes cardinales se dividen en 4, tenemos la prudencia y 3 virtudes morales, pero son 4 las cardinales. Cardinales es por cardo, cardinis, en latín cardo significa bisagra, cardo cardini, entonces son 4 virtudes en las cuales giran muchas otras, son fortaleza, templanza, justicia y prudencia, esas 4 virtudes. La templanza hace que mi apetito concupiscible, el de los bienes placenteros, ya que tenga que ver con la conservación de la especie, los placeres venéreos, o con la conservación propia de la persona, que son lo que tiene que ver con el alimento y demás, lo regula, lo hace virtuoso, lo ordena. El apetito irascible, que tiene que ver con el bien arduo, cuando me enfrento a una dificultad, que viene ahí la ira, y todo lo que tiene que ver, la fortaleza es la que va a ordenar eso, la virtud cardinal de la fortaleza. Después tenemos la justicia, que sobre todo habría que aclarar algunas cosas, pero tiene que ver con la voluntad de darle a cada uno lo que corresponde, y la prudencia, que va a indicar lo que conviene hacer aquí y ahora. La prudencia me dice, aquí, con la edad que tengo, con el estado de vida, te conviene hacer esto. No es lo mismo para cada uno, porque justamente es personal, con la edad, esto y lo otro, ¿sí? Entonces, primero voy a nombrar la relación que hay entre, por eso uno tiene una virtud, lo que dice San Ignacio, ¿no? Si yo voy logrando una virtud, van creciendo todas las otras, como los dedos de la mano, no crece uno, crecen todos. Y también si crece un vicio, también crecen todos los vicios. Porque la virtud de la prudencia, que es intelectual, va a poder operar de acuerdo a las otras virtudes. Trato de explicarlo y le explico como si fuera como un diálogo. No se da así exactamente, pero si yo no tengo la virtud de la templanza, que regula, volvemos a los 3 platos que están aquí, que regula el apetito de los placeres, mi prudencia, es decir, mi intelecto práctico, me va a indicar a mí mismo tener que comerte un plato. Bien. Y la templanza va a decir, a mí qué me importa comerme un plato, me como los 3. Punto. Entonces la prudencia, que había indicado eso, queda desautorizada. Entonces también cuando la prudencia le diga a la ira, mirá ira, hasta acá nomás, no hace falta que hagas más, la ira tampoco le va a hacer caso y tampoco va a hacer la justicia. Entonces cuando, lo estoy haciendo un poco teatral, ¿no? Pero cuando hay uno de los apetitos que está desordenado, también se desordenan todos, porque la prudencia que me indica aquí ahora lo que debo hacer, haz esto, queda desautorizada. Entonces hay un desorden. Por eso crece una virtud, crecen además por el mismo motivo, ¿sí? Porque si la prudencia va diciendo, a ver,
Tiene que comer un plato, come un plato, después la ira también va a sujetarse más y así. ¿Sí? Crece una virtud, crece en todas, por eso el propósito particular, que es de una sola virtud, me ayuda a que crezcan todas las virtudes. ¿Sí? Y entonces también un vicio hace que se vaya. Por eso, si uno conoce a una persona que tiene un vicio, hay que tener cuidado porque puede tener otros. Hay que tener cuidado, tener socios o lo que sea. Digo, porque donde hay un vicio, difícilmente no haya otros. Por esto que vengo diciendo, por la virtud de la prudencia es la que hace como de gozne entre todas, ¿no? Como que quien las unifica y las que, bueno, ya creo haberme explicado. Entonces, la prudencia me dice, comete un plato. Muy bien, entonces si tengo la virtud de la templanza, o si no la tengo, hago un acto de continencia, es decir, mi inteligencia y mi voluntad, dominan el apetito. Basta hasta acá, un plato. Bueno, si yo lo hago muchas veces, ya tengo la virtud. ¿Sí? Bueno, una repetición de actos se genera la virtud. Para lograr eso, yo podría hacerlo desde el punto de vista humano, ¿no? Solamente con las fuerzas humanas podría tener algunas virtudes, no todas, porque como dice Santo Tomás, dice la teología, no podemos cumplir todos los mandamientos si no tenemos la gracia de Dios. Pero bueno, entonces la gracia de Dios, esa vida de Dios en el alma, me va ayudando a que yo alcance estas virtudes que son virtudes naturales, ¿sí? Bueno, virtudes del plano natural, pero necesito la gracia, porque después del pecado original, si no tenemos pecado original, nosotros podríamos tener esas virtudes ya medio casi de manera congénita, digamos, porque no habría desorden, pero después del pecado original quedó un desorden por el cual necesito la gracia para poder vivir las virtudes. La gracia sana la naturaleza que está herida y después la eleva. Entonces, bueno, si yo tengo la virtud, con la ayuda de la gracia de Dios, la fuerza que me da Dios, etc., puedo lograr tener la virtud, en este caso la templanza, de comer un plato. No 3, sino 1. Bien, bueno. Ahora, como nosotros tenemos la gracia de Dios, también tenemos virtudes infusas, ¿sí? Es decir, infundidas por Dios, sobrenaturales, por tanto, que también corresponden con las virtudes naturales, pero las elevan. Entonces, yo puedo decir, tengo la virtud natural de la templanza como un plato, pero bueno, si es viernes, quiero hacer un ayuno, o es Viernes Santo, lo que sea, tengo que tener la virtud, porque estoy en gracia de Dios, sobrenatural, que me hace hacer obras que sobrepasan la naturaleza, porque mi naturaleza, con que yo como un plato ya es virtuoso, no tengo que comer menos que eso. Pero lo sobrenatural está por encima de la naturaleza y pide cosas u obra cosas que la naturaleza no llega a entender del todo, por así decirlo, las superan, como por ejemplo hacer un ayuno. ¿Sí? O como por ejemplo, bueno, pongamos lo que implica por ejemplo la castidad, el celibato sacerdotal o la vida consagrada, la virginidad, es algo que sobrepasa a la naturaleza, no es contra la naturaleza, como por ejemplo la homosexualidad, no, es sobrenatural, por sobre la naturaleza. La naturaleza tiene ciertos fines, la virtud de la templanza en este caso sobrenatural, a quienes Dios le pida eso, es un don dado por Dios, pues se puede vivir sin ninguna cosa que tenga que ver con por ejemplo, los placeres de la carne. ¿Por qué? Porque Dios da la gracia, Dios da un fin determinado, etc. Pero hay que manejar estos niveles. Una cosa es una virtud a un nivel natural, otra cosa es una virtud a un nivel sobrenatural, y podemos y debemos vivir las virtudes en el plano sobrenatural, porque si estamos en gracia de Dios tenemos el organismo sobrenatural que ya tiene esas virtudes, ¿sí? La prudencia sobrenatural, no es lo mismo la prudencia natural que sobrenatural. Por ejemplo, cuando Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo que no va a ir a la cruz en Mateo 16, ¿qué está haciendo Pedro? Está haciendo, si se quiere, un acto de prudencia natural. Porque es natural que los amigos traten que sus amigos no sufran. Y a esa prudencia natural, el Señor le dice, va de retro, Satanás. Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. No alcanza la prudencia, porque nosotros no estamos llamados a vivir en un plano humano. Estamos llamados a vivir en un plano sobrenatural. Porque por gracia, por regalo de Dios, estamos destinados no a una alegría natural, sino a ver a Dios cara a cara. ¿Sí? Entonces, claro, es muy fuerte esto, ¿no? Es muy fuerte porque
esa gracia de Dios, va a decir Santo Tomás, un poquito de gracia, liquantum, ¿sí? Una gotita de gracia, un gramo de gracia, vale más que el mundo entero. La gracia vale más que la vida, dirá el Salmo. La gracia, lo que vale la gracia, vale de Dios. Entonces, viviendo a ese nivel de la gracia, estamos llamados a llegar a la vida eterna, que es la perfección de la gracia, se perfecciona en la gloria. Entonces, hay cosas que de un punto de vista humano están bien, pero no están bien desde un punto de vista divino y sobrenatural. A veces se escucha, lamentablemente, un sacerdote se va con una mujer y gente dice, no, bueno, sí, pobre, sí es un hombre, sí, ok, pero estaba llamado a otra cosa por el sacramento del orden. Prudencia natural, prudencia sobrenatural. Prudencia sobrenatural, la fortaleza natural, que uno puede resistir ciertas cosas, pero sobrenaturales, por ejemplo, resistir la cruz por amor a Jesús, es sobrenatural eso. Y así la templanza, hacer algún ayuno, hacer algún sacrificio que tenga que ver con digamos, incluso en los casados, hacer algún sacrificio que tenga extra, por así decirlo, que tenga que ver con la intimidad, por amor a Dios, o no con la intimidad, o con alguna cosa que tenga que ver con los afectos, por decirlo de algún modo, digo, ya me entenderán, qué sé yo, la beata Conchita, ¿sí? Cabrera de Arminda, no se veían con el novio los viernes, no se veían ni siquiera, o sea, el noviazgo era muy casto, obviamente, pero los viernes no se veían y ofrecían eso al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, eso es virtud sobrenatural, de templanza, también de prudencia. La prudencia, como decimos, unifica todo, ¿sí? Bueno, y la justicia también sobrenatural, ¿sí? que me mueve a dar a Dios lo que Dios se debe, pero desde el punto de vista sobrenatural, o sea, teniendo en cuenta lo revelado, lo que es la Santa Misa, etcétera, todo eso es sobrenatural. Estamos llamados a eso, a vivir la vida sobrenatural y las virtudes sobrenaturales, que son muy superiores a las puramente naturales, y todo eso lo hace la gracia. Bien. Entonces, ¿para qué necesitamos los dones del Espíritu Santo? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Porque con esas virtudes sobrenaturales son inclinaciones sobrenaturales a orar de una manera sobrenatural, valga la redundancia, y nos llevan obviamente a la santidad. ¿Para qué queremos los dones? Bueno, y aquí hay una diferencia más que hace la teología, y es el hecho que en todo esto que estamos diciendo, si bien está la ayuda de la gracia, por supuesto, la gracia que me ayuda a vivir las virtudes, en definitiva a que los apetitos obedezcan a la razón, bien, y la razón iluminada por la fe. Y entonces en todo esto estamos obrando a manera humana. Es decir, yo podría en este momento, no lo hago, pero podría pedirles que hagan, bueno, vamos a hacer ahora, por ejemplo, un acto de presencia de Dios, nos quedamos en silencio y todos pensamos en Dios. Y hacemos un acto de fe, que creo en Dios, rezamos el credo, un acto de amor a Dios, bueno. Todo eso son ejercicios de las virtudes, en este caso las virtudes teologales. Hago un paréntesis, virtudes teologales. ¿Qué diferencia tienen las virtudes teologales con las virtudes cardinales infusas? Tenemos la fe, la esperanza, la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza en plano natural humano. La justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza en el plano sobrenatural, que vienen a perfeccionar esa y me hace tender a la santidad propiamente hablando. Infundidas por Dios. Las virtudes teologales también son infundidas por Dios, obviamente, con el organismo sobrenatural, con la gracia de Dios, pero lo propio de ellas son teologales, theos, es Dios en griego, es que me unen a Dios directamente. Las otras no tienen como objeto, las otras virtudes infusas, las cardinales, no tienen como objeto a Dios directamente, tienen como objeto perfeccionar la inteligencia, para que sepa qué obrar para alcanzar el fin, y después que las otras, las inclinaciones morales, las pasiones y demás, obedezcan a la razón. Las virtudes teologales tienen como objeto a Dios. Por eso la grandeza de esas virtudes. A Dios, en el cual creo, la fe, y lo conozco como Él se conoce, ¿sí? Dentro de las limitaciones que tiene nuestra capacidad. A Dios al quien espero, la esperanza, espero recibir a Dios de Dios, espero llegar a Dios por las gracias que Dios mismo me va a dar, virtud de la esperanza.
y la caridad, por la cual amo a Dios con el mismo amor con que Él se ama y me ama a mí, y ama a los demás, y ama a todo. Virtudes teologales, infusas, obviamente. Las otras son cardinales, también infusas, pero las teologales son más perfectas, obviamente, porque me unen con mi fin. Hemos sido creados para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Pues bien, todo esto que venimos diciendo, un acto de fe, un acto de esperanza, un acto de caridad, o las virtudes, mañana un ayuno, etcétera, virtudes que son infusas, pero son cardinales, ya sean morales o intelectuales, bueno, todo eso es a modo humano. Si es Dios siempre la causa principal, yo soy la causa instrumental, o sea, la causa segunda, Dios causa primera, yo causa segunda, pero soy libremente, yo decido cuándo hacerlo, ¿cierto? Yo quiero hacer un acto así, está a mi mano, la gracia la tengo, Dios me ha dado la gracia, yo decido, todo eso es a modo humano. Y lo humano, especialmente obviamente después del pecado original, ha quedado inficionado de debilidades, nos cuesta que sean actos perfectos y demás. Entonces, lo que tiene de propio los dones del Espíritu Santo es que los actos, ¿sí?, que propios de las virtudes y demás, son actos hechos a modo divino. Por eso también involucran aquí ya la vida mística. En la vida ascética, los primeros estadios de la vida espiritual, desde la conversión, hay un predominio, no son compartimentos estancos, hay un predominio de los actos así ascéticos, valga la redundancia, que son movidos por la gracia y todo, pero yo decido hacer esto a modo humano, yo decido hacer lo otro, yo me pongo perfecto, todo lo que hacemos, los ejercicios y demás. Y después de a poquito va habiendo preeminencia de los actos místicos, que son los actos de los dones del Espíritu Santo, que son actos ya no a modo humano, sino a modo divino, donde Dios es el que mueve. ¿Sí? Es Dios el que mueve, por supuesto, la persona, nosotros nos dejamos mover libremente por Él, pero somos pasivos en cuanto que somos movidos. Él es el actor principal, nosotros somos instrumentos libres, que por tanto también obramos, pero obramos dejándonos llevar. Y ahí se trata simplemente de secundar, es decir, de no poner mucho de mi parte o nada de mi parte, solamente dejarlo obrar al Espíritu Santo. Mi actividad grandísima es esa, dejar que Dios sobre. Esos son los dones del Espíritu Santo. Actos, o sea, los dones son hábitos, es un hábito, también como decíamos que las virtudes son un hábito, pero estos hábitos, las virtudes son hábitos que me permiten a mí obrar según razón, que la razón domine las pasiones, que la razón iluminada por la fe tenga una prudencia sobrenatural. Los dones del Espíritu Santo son hábitos, pero que me disponen a ser movidos por el Espíritu Santo directamente. Por eso son, en ese sentido, muy superiores a las virtudes, porque y son necesarios, ¿sí?, para que lleguemos a la vida mística, a la unión con Dios y todo. Necesitamos de la acción de los dones, que nos hacen hacer obras mucho más perfectas que cuando hacemos los actos solamente del punto de vista de la virtud. Entonces, los dones, el ejemplo que suele ponerse es cuando un barco va avanzando, ¿sí?, a la fuerza de los remos, están todos los remeros ahí. Bueno, eso es como vamos avanzando en la vida espiritual cuando estamos trabajando las virtudes, ¿sí? Hay que hacer esfuerzo, todo, por supuesto, todo eso nos da Dios la fuerza, la gracia de Dios, si no podríamos, pero a modo humano, me hago un propósito, me pongo otro propósito, esto, Ahora, cuando los dones entran en acción, por así decirlo, es cuando desplegamos las velas del barco. Esos son los dones y nos disponen entonces a recibir los vientos del Espíritu Santo. Los dones también los hemos recibido con el organismo sobrenatural, ¿sí?, junto con las virtudes infusas y demás. Nada más que van tomando importancia, así como digo, por decirlo de algún modo, un niño ya tiene todo lo necesario, las neuronas son las mismas, de siempre. Esas no se regeneran ni nada, bueno, pero no las puede usar todavía cuando es pequeño, las va a usar más adelante. O así también, cuando somos pequeños en la vida espiritual no podemos usar todo el organismo sobrenatural, se va perfeccionando, se va poniendo en acto, por así decirlo, mientras vamos creciendo en las virtudes, creciendo en la vida espiritual. Entonces, al desplegar, al tener
más desarrollados, por así decirlo, los dones del Espíritu Santo, estamos más aptos para recibir los vientos del Espíritu. Entonces nos movemos, somos movidos mucho más por el Espíritu Santo. Por eso, por ejemplo, uno piensa en algunos actos de los santos. Son actos divinos, o sea, a modo divino, no a modo humano. Como hace San Ignacio, nunca tuvo una pierna bien y sin comer y sin beber, caminar en un día 70 kilómetros, que lo que era un atleta de élite. No, es el Espíritu Santo, obviamente. Y lo mismo, uno dice, bueno, a ver, vamos a morir mártir. O sea, bueno, ojalá tengamos esa gracia. Para eso tenemos que morir todos los días, lo que nos toca. Pero uno se puede preocupar y cuando llegue el momento, sí hay que, como dice el padre Hurtado, hacer maniobras, imaginarnos que haremos en tal cosa para estar preparado. Pero en definitiva uno sabe que en ese momento que se encargue el Espíritu Santo. Nosotros, nuestra debilidad, ¿cómo hacemos para enfrentar la muerte? Además, enfrentar la muerte como la enfrentaban los santos. Es decir, sonrientes y alegres. Eso es donde viene el Espíritu Santo. Los santos de Corea no estaban crucificados y decían cosas hermosas y estaban gozosos y miraban al cielo. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo, pero a modo divino. Eso es modo divino, no es modo humano. No es me propongo, no es ninguna, es el Espíritu Santo. Bien, entonces, ¿y qué nos toca a nosotros? Uno dice, bueno, si es el Espíritu Santo que va a obrar, no puedo yo decir, bueno, ahora voy a poner en obra este don del Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es el que pone en obra los dones. O sea, yo tengo los dones, pero Él mueve los dones. Él sopla, por así decirlo, cuando quiere. ¿Qué tengo que hacer yo de mi parte? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pedir, obviamente, lo que hacemos en Pentecostés y siempre que podamos pedir los dones del Espíritu Santo y pedir la gracia de ser movidos por el Espíritu Santo. Y también, no poco importante, es todo lo que podemos hacer para crecer en la vida espiritual más a modo humano, que es lo que está en nuestras manos, que es lo que hacemos en los ejercicios espirituales, todo lo que nos proponemos, propósitos y esto, lo otro, la oración, todo el plan de vida, todo es una disposición para ir de a poco creciendo en esa vida espiritual que haga que el que tome más riendas de mi vida sea el Espíritu Santo. Dice así Santa Teresa de Ávila hermosamente: la primera oración que sentí, a mi parecer sobrenatural, y define aquí qué quiere decir con sobrenatural, que llamo yo lo que con industria ni diligencia no se puede adquirir, aunque mucho se procure. ¿Sí? Lo que con industria y diligencia, con mi trabajo, no lo puedo adquirir, aunque mucho se procure, es propiamente lo que estamos hablando recién, lo de los dones del Espíritu Santo. Ella le pone el nombre de sobrenatural aquí, pero también un acto de fe que yo puedo adquirirlo cuando yo quiera, con la gracia de Dios, por supuesto. Pues si tengo fe, ya hago un acto de fe. Podría estar haciendo un acto de fe ahora, creo en ti, Señor. Bien, entonces, eso no es propiamente, digamos, eso que dice ella sobrenatural, hay que tomarlo como lo explica, ¿no? Sobrenatural sí, pero sobrenatural de los dones. Porque en los dones no se puede, con industria y diligencia humana no se puede adquirir eso, se lo puede pedir nomás. Entonces, la primera oración que sentí, a mi parecer sobrenatural, en ese sentido mística, podríamos decir, para usar la palabra más exacta, que llamo yo lo que con industria ni inteligencia no se puede adquirir, aunque mucho se procure, ¿sí? Y dice, aunque disponerse para ello sí, y debe de hacer mucho al caso. Sí me puedo disponer, y es importante, hay que hacer mucho al caso, es importante que me disponga, pero poder accionar, poner en acción los dones solamente del Espíritu Santo. Pero ahí lo que nos toca a nosotros, sí se puede disponer y hacer mucho al caso, dice, y debe de hacer mucho, hay que hacerle mucho caso a esto de disponernos. Por eso hacemos ejercicios espirituales, nos proponemos, hay que ser dóciles a lo que hemos estado rezando, hemos estado siendo iluminados por el Espíritu Santo sin duda, en el sentido de que hemos rezado, hemos contemplado la vida del Señor. Bueno, no hay que dejar esos propósitos, no hay que ponerlos en práctica. Hay que rezar lo que nos habíamos propuesto rezar, hay que hacer los sacrificios, hay que cumplir el deber de Estado. Es la manera que tenemos de llegar a disponernos cada vez más a que los dones del Espíritu Santo
actúen en nuestra vida. Es decir, que se potencien, que se pongan en acto, para llamarlo así de algún modo, y que pueda entonces el Espíritu Santo soplar. Levantamos las velas para que los vientos. Esto que digo de las velas y de los remos es si nos enseñaba en clase en el seminario, años A. Ahora yo le agrego alguna cosita más para ver si me llego a explicar. Perdón si no lo explico más, pero bueno, es un intento. Entonces imaginemos que tenemos en el barco, está en una zona sin viento, están todos los remeros sin ganas de remar, todo desordenado, un lío en el barco, una indisciplina total. Bueno, nos disponemos como capitanes del barco, ponemos orden, ponemos cada uno de los remeros a remar y los otros esperando el turno para remar, los motivamos y empezamos entre todos, vamos adelante, a poquito, y mientras unos reman, los otros van acomodando el barco. Y todo eso vendría a ser toda la actividad que nosotros tenemos que hacer de orden interno, ¿no? Todo lo que implican los ejercicios, todo, bueno. Y resulta que en ese acomodar el barco encontramos las velas. Si mientras tanto seguimos remando, entonces va a cambio de turno, rema uno, rema el otro, los otros siguen viendo las velas están medio rotas, hay que arreglarlas, bien, se las arregla las velas, todo, y se sigue ahí remando, y ya empezamos a entrar en una zona más de viento, porque pasamos esa zona más sin viento, más complicada, que los barcos bueno, y entonces ya las velas están más arregladas, y en un momento se despliegan las velas a cierta altura, porque no tenemos tanta destreza, porque no estamos acostumbrados los marineros a esto, pues ya empiezan a soplar un poco más los vientos, y ya va moviendo el barco, y después finalmente se levantan todas las velas, y ya el barco avanza movido especialmente. Sí, los remeros están ahí, algo hacen, pero sobre todo es movido por los vientos. ¿Sí? Bueno, entonces algo así, digamos, disculpen la analogía, pero es todo ese trabajo de acomodar el barco, todo ese trabajo del esfuerzo humano, de los actos de fe, de esperanza y de caridad, y de las virtudes infusas, y la docilidad del Espíritu Santo en las gracias actuales. Todo eso va disponiéndonos a la acción del Espíritu Santo directamente en los dones, y por tanto obrar a modo divino, que es muy distinto de obrar a modo directamente humano. Es muy distinto, y a eso tenemos que apuntar, que es la vida mística o predominantemente mística. Y lo último que quería decirles, que con toda sinceridad me llamó la atención, no lo había leído este artículo seguramente, o me olvidé, que el artículo 8 de la cuestión 68 de la Prima Secunde, de la Suma Teológica, Santo Tomás se pregunta si los dones son superiores a las virtudes. Y yo, de cajón, hubiera dicho, claro que sí. Y él hace una distinción importantísima, que quizás lo que voy a decir es para pensarlo un poco más, o estudiarlo un poco más. Lo acabo de leer ahora, repasando un poco qué iba a decir, sabía más o menos lo que iba a decir, todo lo que he dicho no es de ahora, lo sabemos, pero repasando un poquito y demás, encontré esto. Bueno, no me da para hacer un estudio más profundo, lo haremos si Dios quiere en un momento, pero... Y dice él que las virtudes teologales son superiores a los dones del Espíritu Santo, que a mí me llamó mucho la atención. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿sí? Acá me hice como un dibujito, porque a veces hacer dibujitos de las comparaciones que hace Santo Tomás es una luminaria, y entonces él muy sencillamente, con esa inteligencia que se le dio, iluminada por los dones del Espíritu Santo, por supuesto, claro, habla, te hace comparaciones muy rápidas, digamos, y a veces nosotros las luces no nos alcanzan para... Entonces hace una comparación entre los dones y las virtudes teologales, ¿sí? Como las virtudes morales a las virtudes intelectuales. Entonces es un poquito complicado, pero lo que quiero destacar no es complicado. Sí, por las virtudes teologales, y esto es lo fuerte de esto, el hombre se une al Espíritu Santo, se une a Dios directamente, al Espíritu Santo, ¿sí? Que es el que mueve, pero yo por la fe, la esperanza y la caridad me uno a Dios. La fuerza, yo lo que quiero es eso, destacar la fuerza que tienen las virtudes teologales. Y son las virtudes teologales las que regulan los dones. Y es ahí donde eso me queda grande, lo dice clarísimo, lo leí en latín, lo leí en castellano.
Lo dice clarísimo. Uno dice, bueno, ¿para qué va a explicar esto si no lo sabe explicar del todo? Bueno, simplemente porque hay una cosa que quiero decir importante y lo otro ya hay que tengo que estudiarlo más, obviamente. Porque uno dice, bueno, si los dones son la acción del Espíritu Santo, que mueve cuando quiere, ¿cómo voy a regularlo por medio de las virtudes? Aunque sean teologales. Parecería que, bueno, pero lo dice ahí, repito, es un artículo, hay que leer otros, etc. Pero lo que yo quiero destacar, importantísimo acá, es la grandeza de las virtudes teologales, porque a veces nos pasa así, es decir, los dones del Espíritu Santo tengo que pedirlo, digo, en ese sentido los dones son superiores a todas las otras virtudes, a todas las virtudes infusas, todo, pero las teologales no, infusas, pero teologales no. Lo dice Santo Tomás, palabra santa, digamos, palabras mayores, nada que discutir, en absoluto. Entonces, yo lo que quiero destacar, y por eso lo digo, aunque no lo puedo explicar del todo, es la grandeza de las virtudes teologales, que están, porque uno dice, bueno, los dones del Espíritu Santo, Señor, los dones del Espíritu Santo, la vida mística, claro, sí, ser movido por el Espíritu Santo, claro que sí, y buscamos eso y tenemos que pedirlo, y todos los dones, el miércoles que viene vamos a hablar, si Dios quiere, de los 7 dones, comentando cada uno, bien, y hay que esperar y hay que seguir de a poco, pero las virtudes teologales, que son más importantes, más perfectas que los dones, las tenemos a la mano. Es decir, puedo decidir hacer un acto de fe, un acto de caridad, un acto de esperanza, porque son teologales a modo humano, ¿sí? Porque yo decido, pero son teologales, me unen directamente con Dios y esa es la grandeza que tienen. Y entonces, no sé si se acordarán, pero San Ignacio, cuando se fue aquí de Manresa y después lo vivió también, le decían, ¿por qué vas solo? ¿Por qué vas sin dinero? Es que yo quiero practicar 3 virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Y si yo tengo dinero o tengo un compañero, cuando me caiga, cuando me pase tal cosa, cuando lo que... voy a esperar de mi compañero o del dinero esa ayuda y no directamente de Dios. Y yo quiero solo recibir las cosas de Dios, solo vivir estas 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. Algo análogo, nuestro fundador, el Padre Huela, que pidió cuando fundó nuestra pequeña familia religiosa, pidió 2 gracias: la pobreza y la persecución. ¿Por qué? Por algo análogo a lo que dice San Ignacio, que él vivía para sí mismo. Porque esas 2 cosas, tanto la pobreza como la persecución, nos obligan a estar así, él lo decía mejor, ¿no? Pero como estar pendientes de Dios, viviendo estas virtudes, pendientes de Él. Si no hay seguridades humanas, la seguridad solamente viene de arriba. Y mientras más estemos unidos a Dios, esperando en Él, esperando de Él, más crecen las virtudes: la fe, la esperanza y la caridad. Dios creído y conocido como Él se conoce, Dios esperado, y esperamos a Dios de Dios, y Dios amado. Lo más grande que puede hacer el hombre. Y de las 3, obviamente la más grande es la caridad, la única que no va a desaparecer jamás. Perdón entonces que no le puedo dar más detalle a esto porque lo acabo de leer, pero me encantó, realmente me encantó y me sorprendió, porque no lo hubiera pensado así. Aprovechemos entonces, pidamos los dones, ahora Pentecostés, o cuando sea que estén viendo este video, pidamos los dones, obviamente, muchas veces, los dones del Espíritu Santo, porque es lo más grande que hay, digamos, que el Espíritu Santo nos mueva, pero pongamos en acto las virtudes teologales, creamos más, vivamos de la fe, el justo vive de la fe, esperemos más en Dios y solo en Dios, pensemos mucho en la vida eterna, pensemos en el cielo, que esperamos que Dios nos dé, que nos vamos a salvar, que un día vamos a estar con Él cara a cara para toda la eternidad. Gran pensamiento, qué consolador, vivir alegres en la esperanza, dice San Pablo, alegres en la esperanza. Y la caridad, ser alto de amor a Dios y al prójimo por amor a Dios. Incluso San Bernardo va a decir, y a mí mismo incluso, por amor a Dios. No puedo terminar esto sin leer estos parrafitos. Lo he leído otras veces, sepan disculparme, pero me encantan, que son del Tratado de la Verdadera Devoción. Porque aquí, en todo lo que venimos diciendo, y por todo, por sobre todo, y en todo, está
nuestra Madre del Cielo, necesitamos de María Santísima para ser dóciles al Espíritu Santo y también para vivir las virtudes teologales, para todo. Son del Tratado de la Verdadera Devoción, de San Luis María. Cuando el Espíritu Santo, su esposo, la ha encontrado en un alma, vuela allí, entra en ella plenamente, se comunica a esta alma tan abundantemente cuanto ella da lugar a su esposa. Y una de las grandes razones por que el Espíritu Santo no hace ahora maravillas ostensibles en las almas es porque no encuentra en ellas una bastante grande unión con su fiel e indisoluble esposa. En otro lugar dirá: Dios Espíritu Santo quiere formarse elegidos en ella y por ella. Y le dice: echad, mi bien amada y mi esposa, las raíces de todas vuestras virtudes en mis elegidos, a fin de que crezcan de virtudes en virtudes y de gracia en gracia. Tanta complacencia he tenido en vos cuando vivíais en la tierra, en la práctica de las más sublimes virtudes, que deseo todavía encontraros en la tierra sin cesar de estar en el cielo. Reproducíos para este efecto en mis elegidos, que vea en ellos con complacencia las raíces de vuestra fe invencible, de vuestra humildad profunda, de vuestra mortificación universal, de vuestra oración sublime, de vuestra caridad ardiente, de vuestra esperanza firme y de todas vuestras virtudes. ¿Cuándo llegará aquel tiempo feliz en que la Divina María sea reconocida Señora y Soberana de todos los corazones? Cosas maravillosas acaecerán entonces en esta tierra miserable, en que el Espíritu Santo, encontrando a su esposa como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las colmará de ellos, particularmente del don de sabiduría, para obrar maravillas de gracia. Cuando, si es que podemos y da la ocasión, hablemos del tema, veremos que lo que decía recién, hay una unión también entre los dones y las virtudes teologales. El don de sabiduría, por ejemplo, que es el más perfecto de todo, tiene mucho que ver con la caridad, ¿sí? Tiene mucho que ver. Entonces digo, también ahí lo estudiaremos un poco más, pero obviamente que los dones nos ayudan a hacer actos de las virtudes sobrenaturales, ¿verdad? De las virtudes teologales. Hay que estudiarlo un poco más, pero sí digo, en ese artículo clarito nos habla Santo Tomás de la mayor perfección de esas virtudes en sí mismas, digamos, y sí sabemos que esas sí las podemos actuar nosotros, con la ayuda de la gracia, por supuesto. Así que vivamos cada día más la fe, la esperanza y la caridad, y pidamos siempre que con esas virtudes trabajemos todo lo demás, acomodemos nuestra vida interior, seamos cada vez más dóciles al Espíritu Santo, supliquemos los dones, lleguemos a la vida mística, que es lo que el Señor nos quiere. Cuando decimos santidad, decimos eso, vida mística, No vida mística que no es ver visión, escuchar a Jesús, nada. Vida mística es eso, vivir movidos por el Espíritu Santo. Ave María y adelante, y hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, aunque en estos días ya tenemos el retiro mensual.